Las gracias a todos por vuestro interés y por apuntaros al seminario. Es un placer compartir con todos vosotros y esta tarde, donde vamos a aprender muchas cosas sobre terapia sexual y sobre psicoanálisis de manera combinada. La terapia sexual no es sencilla, el psicoanálisis tampoco. Y ambas cosas en conjunto, pues es un reto. ¿Y quién mejor para abordar este reto que Rosario Castaño, a la que agradezco muchísimo su presencia, su generosidad y el tiempo que nos va a dedicar esta tarde, y que bueno, va a hacer un esfuerzo de síntesis y de transmitir. eh, eh, Ella sabe muy bien de terapia sexual desde la perspectiva psicoanalítica, ¿no? Ahora veremos, porque además, Rosario, en la siguiente diapo, por favor, Charo. Ay, perdón. Sí, es que la Ay, tienes tú en tu... uy, Miriam, ¿y ahora por qué no me baja? Ah, ay, qué susto. nada, nada, funciona bien. Aquí vemos que, bueno, Rosario ha escrito un libro, una para atrás, vale. Un libro sobre terapia sexual desde una mirada relacional y está, si bien existen varios textos muy actualizados y muy interesantes y los vamos a ver sobre terapia sexual, quizá no hay tanto sobre terapia sexual desde una visión psicoanalítica y esta es la aportación que hace Rosario y que bueno, le agradecemos mucho que lo comparta con nosotros. Rosario es psicóloga clínica, es psicoterapeuta relacional y también es sexóloga. Ella es vicepresidenta del Instituto de Psicoterapia Relacional de Madrid, es presidenta de la sección de psicoterapia psicoanalítica de la FEA. Ella es didacta, supervisora clínica y autora de muchísimos trabajos, pero hoy hemos querido destacar este libro de la terapia sexual desde una mirada relacional. Sin más, Rosario, te cedo la palabra y bueno, tú nos vas guiando por toda la charla. Muy bien. Voy a probar un momento esto. A ver. Uy, espérate. Ah, Bueno, perdona, Charo, que te corte. No he dicho que vamos a seguir el siguiente esquema, y es que primero Rosario nos va a hacer toda la parte, digamos, de la charla, que va a durar aproximadamente una hora. Al final tendremos media hora para hacer preguntas, para coloquio, para diálogo. Inicialmente estaremos mi compañera Miriam y yo recogiendo las preguntas que, si podéis escribirlas en el chat, os lo agradeceríamos. Ya luego vamos seleccionando las preguntas y se las vamos pasando a Charo, cuando quiera, Charo. bueno, muchas gracias, Ricardo, y buenas tardes a todos. Yo quiero dar las gracias esperaros, que no sé cómo pasar esto, que no sé qué me pasa, que lo tengo que pasar con... Ah, pues eso. Bueno, yo quiero dar las gracias a todos vosotros a CEAP, a Ricardo, por supuesto, porque ha tomado la iniciativa y ha sido apoyado por CEAP, por el grupo, que yo creo que es una iniciativa muy buena. Yo creo que vamos a estar en un espacio, a ver, que estoy segura que voy a aprender. Aunque me toque a mí hablar hoy, voy a aprender, porque ya solo el hecho de empezar a preparar un seminario, una conferencia, uno tiene que pensar en los pacientes, tiene que pensar en la teoría, hacer una conexión y una síntesis, como bien ha dicho Ricardo, porque realmente es enorme este tema. Entonces yo quiero trasladar una serie de reflexiones en este tiempo que tenemos para que nos ayuden un poco en nuestra práctica clínica, ¿no? Yo os quería hablar, voy a hablar de terapia sexual desde el psicoanálisis, desde la perspectiva psicoanalítica. Yo cuando estudié, a mí me interesa mucho de dónde venimos, ¿no? Igual que me interesa de dónde viene el paciente, de dónde venimos nosotros como terapeutas. Yo cuando empecé psicología ya me gustaba la psicología clínica, pero estamos hablando de los años finales de los 70, principios de los 80, donde en España se estaba implementando la psicología de una forma, estaba implantándose entre las diferentes áreas de la sociedad, pero de una forma lenta, o sea, en los colegios, hospitales, sobre todo al principio en las consultas privadas, en prisiones se estaba haciendo los servicios sociales, todo digamos, en la psicología estaba sin hacer. Entonces tuve la oportunidad de estudiar sexología
Y la verdad es que yo agradezco esta formación, porque cuando estudié sexología, fui la primera promoción de sexólogos que salieron que se formaron en España. Imaginaros, digamos, vamos, decías que estudiabas sexología y era una cosa rarísima, ¿sabes? O sea, luego ha ido evolucionando mucho esto y muy rápido, pero era rarísimo. Entonces, a mí me ayudó mucho esta formación porque me ayudó a acercarme a la sexualidad, al estudio de la sexualidad como un aspecto de la subjetividad que la atraviesa y de forma incluso más intensa y más profunda que la religión, la ética, la moral o la ideología, con los que se entreteje y se retroalimenta. Yo pienso que el sexo es privado, es íntimo, pero tiene una carga pública impresionante. Entonces, quiero pasar esto, a ver cómo lo hago. No, ¿ves? Si no me sale. A ver, es al revés. Bueno, en esa época, en España, nosotros imaginábamos que en Estados Unidos eran muy libres. Todo el que estudie la formación en sexología tiene que estudiar los clásicos. Y Masters y Johnson eran los pioneros. O sea, en Estados Unidos sí que eran libres, más que aquí estábamos en una dictadura, pero lo que era el sexo era puro tabú y puro misterio. Entonces yo recomiendo, si os interesa, que veáis la serie de Masters of Sex, que está genial y se aprende muchísimo con esa serie, desde de sexología. Y también el libro, que a mí me ha parecido muy interesante, de vida y época de Masters y Johnson. Nosotros, como sexólogos, trabajamos las disfunciones sexuales, pero yo no voy a trabajar hoy esto. No vamos a ver este tipo de material ni este aspecto de la terapia. Lo que realmente yo quería transmitiros un poco es que cuando la terapia sexual se crea, tenía como un objetivo que era conseguir más eficacia, brevedad y también mucha más facilidad para acceder a todos los problemas de tipo sexual. ¿Qué pasa? Que se partía de que las disfunciones sexuales aparecen dentro de la relación de pareja y se centra la terapia en la atención en la vida sexual de la pareja, ¿no? Los temas sexuales forman parte, y eso como compañeros psicoanalistas lo vais a entender, forma parte del saber de todos los días. Es decir, si no se disfruta del sexo es porque se ignoran las reglas biológicas, no se ha recibido adecuada información o la educación sexual ha sido insuficiente o muy restringida, o hay problemas de comunicación de la pareja. De todas formas, como abordar la sexualidad como un aspecto de la subjetividad implica estudiar también la naturaleza del deseo, yo estaba ahí que no sabía muy bien, yo decía, no, yo creo que tengo que ver más cosas. ¿Cómo vive una persona como sujeto de excitaciones? ¿Cómo las sostiene esas excitaciones? ¿Cuáles son los límites y los obstáculos por los que transcurre este deseo? Entonces, esto me llevó a estudiar, a formarme en psicoanálisis con todo lo que formación teórica, práctica, análisis didáctico, personal, supervisiones, todo lo que nosotros sabemos que nos formamos, ¿no? Entonces, vi que el psicoanálisis clásico, que de donde partimos todos, realmente nos ha dado unas aportaciones impresionantes para estudiar y atender a un paciente en la terapia sexual. Pero no podemos decir que Freud fuera un sexólogo, porque Freud investigaba sobre la psicosexualidad y no concretamente sobre la vida sexual. Él tiene muchas y valiosas aportaciones de las que partimos para abordar, como os decía, ¿no? Y la iremos viendo. Pero yo quiero destacar una muy valiosa, que es cuando Freud relaciona el instinto sexual con el instinto del saber, con la curiosidad infantil. A mí con esas preguntas de que el niño o la niña se hace sobre la escena primaria, la diferencia sexual anatómica, el origen de los niños, el nacimiento, la concepción sádica del acto sexual. Me parece que es una aportación espectacular. O sea, claro, porque esa curiosidad no tiene nada que ver con el saber de todos los días, tiene que ver con lo enigmático, tiene que saber sobre uno mismo y sobre los otros, sobre el mundo, sobre yo y el mundo, dónde me sitúo yo en el mundo, ¿no? Entonces, claro, fijaros que partimos de la base de que si estamos hablando de la sexualidad como algo enigmático, hoy nos hacemos las mismas preguntas que se hacía Freud en la época victoriana. Son preguntas que realmente se hacían todos los sexólogos en aquella época, porque tenemos mucha libertad allá en el espacio público, pero realmente el problema es hablar de nosotros mismos. La sexualidad es hablar de nosotros mismos y ahí hay una gran parte inconsciente. O sea,
¿Qué hay en el sexo que lo puede convertir en algo intolerable, aunque haya libertad sexual, como estamos en la época en la que estamos? ¿Qué ocurre? Que hay libertad total. ¿De qué nos hablan nuestros pacientes cuando nos cuentan sus dificultades? ¿Es difícil hablar de sexo con ellos? ¿Con ellas? ¿Solo buscamos placer en una relación sexual o también contacto y seguridad? ¿Qué estilo de apego tenemos en una relación? ¿Cómo reafirmamos la identidad? ¿Es necesario e importante la perspectiva de género para este abordaje? ¿Qué es la transgresión y la perversión? ¿Qué significado tiene, qué importancia tiene en el sexo? ¿Y desde qué perspectiva teórica y con qué tipo de técnica vamos a enfocarnos? Porque yo cuando empecé a ver pacientes como sexóloga y como, digamos, con mi formación desde el psicoanálisis, claro, tuve, digamos, la suerte, tuve la oportunidad de estudiar a todos los autores postfreudianos. Freud nos plantea, nos abre una puerta. Él crea una nueva disciplina. Pero realmente todos los autores postfreudianos, los intersubjetivos, desde Fromm, Erich Fromm, Frida Fröhlich-Hussmann, Sullivan, todos los Clara Thompson, todos estos empiezan con una mirada crítica y teniendo en cuenta los cambios sociales que está habiendo, y luego ya seguimos con todos los intersubjetivistas, seguimos con todos los norteamericanos que aportan mucho a todo lo relacional, nos encontramos con que el psicoanálisis, viniendo del psicoanálisis, nos aporta, y ahora lo veremos, muchos más recursos que el psicoanálisis clásico para trabajar los problemas sexuales en consulta, para trabajar la sexualidad adulta. Vamos a trabajar lo que es un adulto, una adulta o una pareja de adultos con su sexualidad adulta. No vamos a trabajar la sexualidad infantil. A ver. Bien, entonces el marco en sexología, la sexología nos aporta mucho conocimiento sobre el funcionamiento del cuerpo, el funcionamiento sexual, la farmacología, que en este terreno es importante, cómo afectan los tratamientos, cómo afectan todos los tratamientos en el deseo, en la excitación. Y además la sexología es muy interesante porque la sexología nos forma la mirada, igual que nos forma el psicoanálisis una mirada, es poder hablar de nosotros como psicoanalistas, estoy recordando ahora, lo estoy asociando, nos forman en el lenguaje afectivo y sin embargo en sexología nos forman en el lenguaje sexual. Es decir, yo no me puedo atrever a utilizar palabras sexuales que realmente no tenemos esa forma, no nos educan ni siquiera como niños o niñas en el lenguaje sexual. El lenguaje afectivo sí, yo te odio, yo te quiero, yo no te quiero, es que no me quieren, ¿no? Y esa mirada diferente es una manera de integrar las dos, es lo que me ha permitido a mí el decir, me voy a animar a escribir el libro sobre la terapia sexual, porque me ha ayudado mucho esa combinación. Sin embargo, yo creo que en una consulta de sexología, y lo hablaba con Ricardo antes de esto, porque él es de formación médico, necesitamos trabajar en equipo. Necesitamos trabajar en equipo y necesitamos tener un equipo multidisciplinar. Y también lo iremos viendo a lo largo de esta hora. Necesitamos trabajar con especialistas en ginecología, en urología, en psiquiatría y en fisioterapia. Y sobre todo formados en sexología, porque claro, y psicología, que en este sentido, como soy yo, no me he nombrado, psicología clínica. ¿Qué pasa? Cada uno de las especialidades va a tener una mirada diferente a la hora de enfocar la sexología. De todas formas, el marco teórico es importante y el psicoanálisis clásico, tanto el clásico como el relacional, dan a la sexualidad una gran importancia motivacional y estructural. Y no se refieren solo a lo genital, se refieren a la dimensión sensual. Yo le doy mucha importancia a la sensualidad. Lo veréis cuando terminemos la charla, que yo le doy mucha importancia y también qué significa una dimensión sensual y la dimensión sexual, que se van configurando desde la infancia. Mirad, yo os he puesto, con la ayuda de CEAP, que estáis muy bien organizados, os he puesto todos los libros clásicos de Master y Johnson. Bueno, he revisado el informe Haidt, que es que me encanta en el año 77, donde qué preguntas se hacían, o sea, es muy, muy bonito, ¿no? Qué preguntas se hacían sobre el sexo, qué ignorancia había, qué falta de referentes. Es un informe para verlo como un archivo histórico bonito.
la sexología han ido avanzando y hay autores muy interesantes. Y lo que he intentado es hecho una lista de referencias bibliográficas, tanto que las pondremos al final de la charla y además vais a disponer de ellas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver ahora. Muy bien. Bueno, Charo, gracias por esta introducción. Vamos a empezar una serie de preguntas y a ver qué nos puedes contar de manera muy concreta qué aporta el psicoanálisis a la terapia sexual. Bien, yo he hecho una síntesis, muy síntesis, perdonadme de verdad, porque creo que a lo mejor me ha faltado algo y en el debate lo veremos. He hecho una síntesis en el sentido de que, ¿qué aporta el psicoanálisis a la terapia sexual? Hay conceptos que se mantienen, el de la curiosidad, que ya os lo he dicho antes, creo que es fundamental. El reconocimiento de la sexualidad infantil. Cuando decimos sexualidad infantil, hay mucha confusión. Y yo creo que lo puedo resumir de la siguiente manera. Cuando Freud hablaba de la sexualidad infantil, estaba hablando de la dimensión de la sensualidad. Y todos los autores postfreudianos también lo dicen, ¿no? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es la dimensión sensual? La dimensión sexual es la ternura, la empatía, cómo se va desarrollando la ternura, la empatía, la resiliencia, la capacidad de soportar la frustración, de la capacidad de cuidar al otro, de recibir cuidados, el apego, la capacidad de agencia y también el género, porque el género antes del año ya se va configurando. La sexualidad, la otra aportación es la sexualidad como algo enigmático, como decíamos antes, algo que no pertenece al saber de todos los días, pertenece al saber sobre uno mismo y sobre los otros, y que es en gran parte inconsciente. Él hace una aportación sobre la masturbación que a mí me parece muy interesante, porque él lo relaciona con el carácter, él fue el que quitó el tabú y el misterio, sobre el misterio no, porque el misterio sigue, ¿no? Pero quitó el tabú y el mito sobre la masturbación. Le dio un carácter evolutivo, le dio también un carácter a veces que puede llegar a ser sintomático. Pero además es que la masturbación nos invita a hablar de nosotros mismos. En consulta es muy difícil que un paciente te hable con naturalidad de la masturbación. ¿Por qué? Porque tiene que hablar de sí mismo. Y si no hay un buen vínculo, no hay confianza, le va a costar todavía más. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué más nos aporta el psicoanálisis clásico? Bueno, el psicoanálisis clásico, pero sobre todo, ¿qué diferencia hay con el abordaje del psicoanálisis relacional, que ha sido una evolución que está justo ahora en pleno desarrollo, también específicamente a nivel técnico, ¿no? Sí, a mí me parece que el marco teórico nos va a influir mucho a la hora de trabajar en la técnica, como tú bien dices, ¿no? Entonces, ¿qué nos aporta el psicoanálisis yo sigo en el psicoanálisis clásico, porque digamos que hay conceptos que dejan de utilizarse. ¿Cuáles son? La pulsión y la teoría de la libido como base de la sexualidad. Es decir, el ser humano. Perdonadme que lo haga con una síntesis porque sé que todos tenéis formación en psicoanálisis, pero el ser humano desde el nacimiento busca el placer y tiene que luchar con pulsiones sexuales para adaptarse a la realidad reprimiendo el exceso de excitación. Tanto la teoría de la pulsión y la teoría de la libido, digamos que se descartan. También se descarta el complejo de Edipo. El complejo de Edipo ha calado en la sociedad. O sea, el lenguaje psicoanalítico, si os fijáis, ha calado en la sociedad. ¿Quién no viene diciendo, mi niño tiene un complejo de Edipo, tiene un Edipo enorme, mi niña tiene... O sea, es natural. Ha calado. Pero el triángulo de la atracción sexual del niño o la niña con el progenitor opuesto, no... digamos que no nos sirve como concepto. ¿Por qué? A mí me interesa mucho el concepto de Erich Fromm. Erich Fromm defendía a Freud y defendía el psicoanálisis, pero lo criticaba muchísimo. Yo escribí un capítulo, me leí todas las obras de Erich Fromm porque tuve que escribir sobre él. Y hay un momento en que Erich Fromm habla del Edipo benigno, y él lo explica con unas palabras muy bonitas, pero dice,
que todo niño o niña necesita sentirse la persona más importante para su cuidador, sea padre o sea madre. No lo dice con estas palabras, pero yo lo adapto o lo adapto a mi época. Entonces, todo niño necesita un Edipo benigno, que es desarrollar esa sensualidad con el cuidador, con la persona que lo está cuidando, ¿no? Entonces, la palabra Edipo, el complejo de Edipo, se va a seguir usando siempre, pero tiene, digamos, que unas connotaciones diferentes. Estas dejan de utilizarse. ¿Cuáles han sufrido transformaciones de esas aportaciones? Nosotros como psicoanalistas seguimos funcionando utilizando el inconsciente, pero se sustituye el inconsciente aislado por el inconsciente en interacción, en continua interacción. O sea, digamos que sería el inconsciente freudiano, ¿no? Porque Fromm es el que habla de un inconsciente, él es el que empieza a hablar de un inconsciente que no es un inconsciente aislado, sino en interacción con otras personas. El recién nacido está comprometido desde el nacimiento en matrices relacionales y no viene con sus necesidades, no tienen que ver con pulsiones asociales y bestiales que hay que dominar, aunque sea incluso con grandes esfuerzos. O sea, lo que busca el recién nacido es estar en contacto con alguien. Ahí encontrará el placer o no, y encontrará el displacer, encontrará toda clase de emociones que se van a revivir en el cuerpo, pero lo que buscará principalmente es el contacto. Luego también aprenderá a buscar el placer y buscará satisfacciones, pero no será su primer impulso. Una de las cosas que interesan aquí, por ejemplo, cómo trabajamos las fantasías. Las fantasías no las trabajamos como las planteaba Freud. Para Freud las fantasías es algo oscuro, tienen que ver con represiones, con sueños insatisfechos, pero en realidad las fantasías lo que están basadas en esquemas inconscientes preformados y formados en la relación intersubjetiva niño y cuidador, ¿no? A partir de los cuales se asimilan las experiencias actuales. Yo veo las fantasías como un refugio donde hay una relación. Hay dos tipos de relación en las fantasías, el yo conmigo mismo o yo con otro, pero ese otro nunca ese otro el otro es una persona real y fantaseada a la vez. Es que es como la pareja siempre, cuando viene una pareja a consulta, la pareja es una pareja fantaseada, o sea, y es una pareja real. Nos relacionamos con la alteridad, no nos relacionamos con una pareja real solo, ¿no? Esto nos conduce a nuestro self erótico. La fantasía es un sitio donde uno se refugia para imaginar y anticipar el placer, pero también es un sitio donde uno se refugia para decir, ay, qué mal me ha salido o qué bien me ha salido, para poder estar doliéndose de sus penas o para poder estar alegrándose. A ver, la sexualidad no es algo, sigue siendo algo animal, como planteaba Freud, pero también es racional. Se sustituye el yo y el ello y el superyo por el concepto de self. Kohut lo plantea en 1970 y hay muchísimas definiciones de self. Yo al final he decidido coger la que realmente he elegido, la que es accesible en la colección de pensamiento relacional, que es la que plantea Rodríguez Sutil, que habla, y es que no lo puedo leer porque lo tengo tapado y no me atrevo a tocar esto. Ay, no. Perdonad. El self como un conjunto un conjunto es el self. Voy a ver si es que no me deja mover el ratón. Léemelo tú, Ricardo, porque es que no puedo mover, no me deja el ratón. Dice, el self no reside dentro del individuo, es algo que los patrones relacionales implícitos y explícitos nos van configurando como sujetos, con una identidad, que aparece en interacción con otros y se manifiesta en situaciones interpersonales y no de otro modo. O sea, tenemos muchos selves y el self es dinámico y también es múltiple. Digamos que hay un self corporal, sexual, social, erótico. El self es con el concepto que vamos a trabajar. En psicoanálisis se van introduciendo conceptos que nos van ayudando a ver de otra manera al paciente, que nos van a ayudar, que es el género, el apego, que esto lo introdujo Erikson, el género, el apego Bowlby y la capacidad de agencia que la introduce Benjamin.
A mí me interesa mucho la técnica, por eso cuando yo estoy en el grupo GRITA, que es, es un grupo de investigación de la técnica analítica, donde nos interesa mucho todo lo que tiene que ver con los autores, las aportaciones, investigaciones que van apareciendo. Entonces, me interesa mucho la técnica en este sentido que los relacionales hablan de práctica clínica, no hablan de técnica, pero a mí me gusta decir técnica, porque yo creo que una cosa es la teoría y otra es la técnica o los recursos que yo tengo para trabajar, ¿no? Entonces, la transferencia, la contratransferencia, que yo la considero como un recurso técnico, digamos, dejarme que lo digan estos términos, se sigue utilizando se sigue utilizando en esos términos y además me parece que son tan claros que no hay autores que los sustituyan, pero tienen unos significados muy diferentes. Es decir, desde la transferencia contra transferencia planteada por el psicoanálisis ortodoxo, el psicoanálisis freudiano, yo como terapeuta tengo que ser una persona neutral con un principio de abstinencia, ¿no? Digamos que soy como un espejo donde se van a reflejar todas las represiones y recuerdos infantiles. La neutralidad era la mayor preocupación de Freud cuando estaba desarrollando todos los esquemas de las reglas y las técnicas de psicoanálisis. Pero ahora lo que se piensa es que hay que sustituir esos conceptos por el de responsividad óptima, que lo trae Bacall en 1900, lo tengo tapado, creo que es 1988, 1989, ¿no? Ricardo, ¿lo ves tú desde allí, desde tu pantalla? 1998. 98. La responsividad óptima significa que yo como terapeuta pongo mi subjetividad y tengo que, si voy a trabajar la sexualidad, tendré que tener una mirada hacia mí misma desde donde me sitúo. Se pone en juego la subjetividad del terapeuta. Se habla de los enactments, que eso da para muchas clases, la autorrevelación, la intimidad, o sea, trabajamos al filo de la intimidad con los pacientes. Y también de la improvisación, que nos habla Ristrom, que yo recuerdo ya hace como más de 10 años que hablaba de improvisación, yo no entendía nada hasta que conseguí entender un poco esto, ¿no? Entonces, sí que trabajamos, somos neutrales, el terapeuta es neutral, pero el terapeuta también trabaja con su propia subjetividad, que no son incompatibles una cosa con la otra. ¿Y qué opinas, Charo, sobre el tema del diagnóstico, que tiene su controversia también en los problemas sexuales? Sí, los diagnósticos, la verdad es que los diagnósticos a ver, yo de los manuales de diagnóstico, yo soy partidaria de los manuales. ¿Por qué? Porque nos dan un lenguaje común y saben a los profesionales y también a veces a los pacientes se saben explicar incluso su síntoma. Pero los diagnósticos sobre problemas sexuales tenemos un problema, que es que realmente no tienen en cuenta el contexto social, no tienen en cuenta, van por detrás del contexto social, van por detrás de los tabúes, a veces no reflejan lo que es la realidad. Además siempre se plantean yo los veo como representantes del desencuentro con el otro. O sea, es como, yo siempre pongo otro con mayúscula porque siempre pienso en la alteridad. Es decir, pienso para que nos entendamos, en la persona, la pareja, persona real y fantaseada. Por eso pongo otro con mayúsculas. No tiene que ver con masculino o femenino, ¿eh? Tiene que ver más con la alteridad. Yo, los diagnósticos siempre tienen en cuenta la valoración del síntoma, el momento de aparición del síntoma, el impacto personal y la implicación de la pareja. Pero cuando vienen los pacientes a consulta, me encuentro que vienen autodiagnosticados casi todos, ¿no? Y tienen razón muchas veces cuando vienen, es una manera de contar, me cuentan su síntoma y es verdad, si me dice, por ejemplo, una persona que tiene anorgasmia, seguramente la tiene, pero yo tendré que valorar de qué grado de anorgasmia hay ahí, qué problema está pasando, cómo surge. Entonces yo le suelo decir al paciente que está bien el diagnóstico, pero vamos a saber
¿Qué le pasa? ¿Qué narrativa me está dando? ¿Qué le pasa a esa persona en concreto? Porque el diagnóstico nos da una etiqueta, pero yo quiero ver a la persona debajo y lo entienden enseguida, ¿eh? Lo ven enseguida. No he tenido problemas en ese sentido. Y entonces veo que el síntoma puede ser un encuentro, la manera en que la persona se está relacionando en ese momento con su pareja. El síntoma le está dando una posibilidad de relacionarse con la pareja. Y además el síntoma lo trae a consulta, es, digamos, el motivo consciente. Viene a consulta, pero no le preocupa. Yo he comprobado a lo largo de los años que la preocupación por el síntoma no es el motivo real por el que viene. Ese síntoma puede estar apareciendo, pueden tenerlo desde hace, bueno, yo he visto hasta, yo recuerdo vaginismos hasta de 10, 12 años de espera. O sea, la preocupación, ¿por qué en ese momento? Normalmente es porque no es que haya una preocupación por el síntoma, lo que hay es la preocupación porque ha habido un desequilibrio en su vida personal. ¿Qué ha pasado ahí? Que la pareja, digamos, le presiona para algo, teme perder algo, eso hay que investigarlo. Entonces yo empiezo a explorar las fantasías sexuales teniendo en cuenta lo que os decía antes. Igual que la masturbación, cuesta mucho hablar sobre masturbación, pero sí es verdad que es necesario preguntar. ¿Qué pasa con las fantasías sexuales? Me encuentro con un dato muy curioso. Y es que todos los pacientes, mujeres y hombres, yo digo todos los pacientes, pero pensar mujeres y hombres, siempre me dicen, no, mis fantasías sexuales son de lo más normal. Si yo tampoco tengo, o sea, piensan, tienen una expectativa como que tienen que contar digo, yo no quiero un guión de cine, yo no quiero una película. Entonces, muchas veces les digo, a ver, no me cuentes la fantasía sexual, dime, por favor, en una escena, en un cuento, cuéntame un cuento como si fuera un cuento, ¿dónde te situarías tú? No necesito que me relates una fantasía, porque eso se puede escribir. Los escritores escriben fantasías sexuales y lo hacen porque son escritores y les gusta o lo hacen bien, ¿no? Entonces, esto me va a ayudar a ir encontrando los motivos de consulta. Yo no hago una entrevista modelo médico, hago una entrevista abierta, circular, pero sí tengo en cuenta las preguntas que quiero hacer. Dejo que el paciente vaya hablando y yo sé qué preguntas quiero hacer, pero intento llevar como una especie de baile, de juego con él, de tal manera, con el paciente, de tal manera que yo sí sé que quiero preguntar, pero tengo que esperar al momento adecuado para preguntar. Me interesa saber el estado de salud, porque eso es fundamental. Me interesa también las costumbres sexuales que tienen, de dónde tienen esas costumbres, qué valores hay sexuales en su pareja o qué valores sexuales tienen, de dónde vienen, de la familia, digamos, del entorno donde se mueve. ¿Qué capacidad de agencia tiene esa persona? La capacidad de agencia significa, para mí, de una manera también muy resumida, es la capacidad para incorporar los mandatos de género de una forma activa en la persona. O sea, no somos tan pasivos, nosotros incorporamos de alguna manera esos mandatos de género. Entonces, ¿qué vivencias tiene del placer y del deseo? Y 3 sentimientos que en terapia sexual hay que trabajar, que son la vergüenza, el resentimiento y la envidia. 3 sentimientos totalmente situados de una manera, digamos, vamos a colocarlos en el inconsciente. La envidia es la que más se detecta, pero por eso la he puesto la última, ¿no? Pero lo que es la vergüenza y el resentimiento son sentimientos que normalmente el paciente no suele detectar. Además, el paciente viene y me muestra su parte, digamos, su cara pública, la parte más bonita, que eso es normal, o sea, es algo consustancial al ser humano. Tampoco me va a contar todo, ni yo pretendo que me cuente todo. Yo lo que pretendo es explorar realmente para hacer un buen trabajo qué es lo que está pasando y qué es lo que está pidiendo. Porque los motivos para tener sexo pueden ser muchos y normalmente la mayoría son inconscientes. Entonces yo los voy a tener que aprender a cómo agarrar, por eso hago así con la mano, entre las preguntas conscientes, las respuestas conscientes, vamos a ir infiriendo otra serie de motivos inconscientes. Es importante también saber si hay contraindicaciones o no para iniciar una terapia sexual. ¿Qué quiere decir esto?
sea, es importante que haya un sentido del self suficientemente cohesionado. Porque, ¿qué hacemos? ¿Qué nos hacen? ¿Qué disfrutamos o disfrutan? ¿Qué nos dicen o decimos en una relación sexual? Tiene sus consecuencias. O sea, el sexo no es tan banal. Hombre, hay veces aquí sexo por sexo, tampoco ahí no me voy a meter, pero estamos hablando en una sesión donde viene una persona con una serie de problemas. No es tan banal, lo interpretamos, le damos un sentido, revierte sobre la imagen que se tiene del propio cuerpo como hombre o como mujer y sobre la conciencia del sí mismo, sobre la conciencia del ser. A ver, vamos a pasar. Sí. No sé si luego podemos ampliar en el debate porque esto es muy amplio y da para mucho, ¿eh? Bueno, pues ahora que nos has abierto la puerta de tu consulta, nos has contado un poquito algo sobre los pacientes, quizá nos podrías contar qué demandas recibes de manera más frecuente entre hombres y mujeres y también si esto se ha visto modificado con el tema de la pandemia y el sexo en pandemia. A ver, pregunta interesante eso de la pandemia. A ver, yo es que os había puesto aquí una lista. Yo he notado que las demandas han cambiado muchísimo en 30 años, han cambiado según el contexto social y las modas. Yo recuerdo que al principio, imaginaros, en los años 80, veíamos en consulta personas, pensar en mujeres y hombres, pensar donde sobre todo veía mucha represión, personas que venían de una educación muy reprimida. ¿eh? Y sobre todo mujeres, imaginaros, yo era muy joven y yo veía mujeres de 40, que ahora, fíjate, ahora me parecen todas jovencísimas, pero eran mujeres que venían con mucha represión y que necesitaban entender qué les estaba pasando. También veía personas homosexuales que querían, necesitaban ayuda para poder exponer para poder presentar a su pareja, para poder hablar con sus padres, para hacer pública su homosexualidad. Y porque estoy hablando de hace 30 años, ¿eh? Y sin embargo ahora lo que veo es que también se veía anorgasmia, también se veía... Antes en los manuales de disfunción, en vez de disfunción eréctil, se hablaba de impotencia. He recordado ahora ese detalle, por ejemplo, ¿no? Se ha ido cambiando, los síntomas no han cambiado tanto, pero sí ha cambiado las personas con las que traen el síntoma. Yo ahora estoy viendo en consulta mujeres, hombres, homosexuales, lesbianas, que realmente a veces yo ya no pregunto, o sea, yo llego a un momento que dije, ¿quién es tu pareja? O ¿cómo se llama tu pareja? Porque realmente me puedo encontrar con una pareja de lesbianas que habla de su pareja y no me dice si es hombre o mujer, y a mí no me preocupa. Realmente ha cambiado mucho esto, ha ido cambiando y ha ido evolucionando. Entonces yo os he puesto un poco las más frecuentes, desde las más frecuentes a las menos. Pero es verdad que, por ejemplo, en la pandemia no he puesto nada, y ahora que Ricardo lo pregunta, es porque todavía estoy procesando la información. Honestamente, todavía la estoy procesando. Lo que estoy viendo es que pacientes que están teniendo relaciones a nivel virtual, que depende del carácter de esas personas, o lo viven mejor, lo viven peor. Estoy viendo que se quejan las personas jóvenes de falta de contacto y están teniendo mucho autoerotismo, vamos a llamarlo así, o sea, mucha ansiedad y se quejan de soledad, pero yo no he procesado todavía cómo está afectando eso, cómo les está afectando a lo que es el deseo erótico, a lo que es la vivencia de la sexualidad. Estoy un poco en medio del trauma. Y ya sabéis que cuando uno está en el trauma no tiene la suficiente distancia emocional para entender qué está pasando. Bueno, hablas de distintos momentos evolutivos de tu trayectoria por la terapia sexual. Quizá nos podrías dar tu visión sobre la terapia sexual hoy, si hay alguna Hoy. característica que la defina. Es que, a ver, yo la terapia sexual hoy creo que tiene una mirada mucho más social
mucho más relacional, es menos sanitaria, está enfocada menos en patología, o sea, seguimos utilizando todos los manuales de diagnóstico oficiales, pero los dejamos como ahí, en segundo plano, ¿no? Como se enfoca más en problemas y dificultades, dando más importancia a toda la parte inconsciente, al lenguaje ese enigmático y pragmático. Y también lo que veo es que lo que es la terapia sexual tiene tres dificultades importantes para mí. Os he puesto así, a grosso modo. Por una parte, pacientes que igual que vienen con un excesivo miedo a la dependencia emocional, no sobre todo eso, en la pareja y a la intimidad. Entonces, eso se refleja también a la hora de trabajar con ellos, porque no estamos trabajando tanto lo que es el sexo, o sea, lo que llamaríamos, digamos, enfocarnos en lo sexológico, sino que estamos trabajando mucho el tema de la dimensión sensual. Nos encontramos con personas con muy poca empatía con la pareja, con mucho miedo a mostrar ternura, pero con mucha necesidad y mucha demanda. Es algo que es como si no se permitieran desarrollar todo este tipo de la sensación esa de que me cuiden y que les cuide. Han separado sexo de la dimensión sexual de la dimensión sensual. Están como muy separadas. Entonces es un trabajo, yo lo veo un trabajo súper complejo, porque se ha convertido la otra dificultad importante, y esto va unido a que el sexólogo se ha implantado en la sociedad. El sexólogo ya está reconocido como profesional. Sin embargo, se ha convertido en una autoridad que tiene que dar soluciones mágicas. Y el paciente viene muy demandante, no viene viene como si el sexo, y a veces le digo al paciente, parece que el sexo sea como una cajita mágica que ahora la abro, ahora la cierro, y me va a dar el mayor placer y el mayor placer posible, porque todo viene relacionado con la potencia, pero en hombres y en mujeres. No penséis solo en la potencia en hombres, que eso es un prejuicio que tenemos todos. Pensar que las mujeres tienen que tener el mayor sexo posible. Mirar, ahora en la pandemia creo que una de las cosas que más se ha vendido es el vibrador ¿cómo se llama? El Satisfyer. Satisfyer se llama así. Creo que es el que más se ha vendido, que yo no entiendo muy bien porque, a ver, yo estoy de acuerdo que se venda, pero realmente creo que es más una pose, porque luego a mí las pacientes, las chicas sobre todo, me cuentan, yo lo tengo allí para hacer unas risas con mis amigas. O sea, os cuento una anécdota, ¿no? La potencia digamos que se está relacionando sexo con potencia, la máxima, y también con pensamiento mágico. Es decir, el sexo tiene que ser algo tan espectacular que, claro, tengo que alcanzarlo. Hay mucha expectativa. Y también hay tanta información, que yo lo que veo es que en las consultas de terapia sexual estamos haciendo mucha educación sexual, porque no hay educación sexual, pero básica, educación de información básica, de información pues, sobre anticonceptivos, información sobre cómo funciona el cuerpo, información sobre que es que los chicos siempre quieren sexo. Bueno, pues a lo mejor no tienen por qué querer. O sea, hay muchos estereotipos. Y esa educación sexual nos estamos cargando nosotros los sexólogos, que lo tenemos que hacer. O sea, no hay otra, porque digamos, esa es necesaria, porque digamos, es una mezcla entre información y educación. ¿Sabéis? O sea, no consejo, sino información y educación. A ver, y ahora una cosa que también veo aquí es que en la terapia sexual esas son las tres dificultades. Pero bueno, ahora seguiremos. Vamos a ver otra. Bueno, pues vamos a imaginar que mañana o el lunes, en nuestras consultas de psicoterapia psicoanalítica, pues llega una persona pidiendo ayuda fundamental por un motivo de consulta, inicialmente por un problema sexual. ¿Cómo aconsejarías tú el abordaje, que procediéramos con el abordaje de esta demanda inicialmente?
Bueno, voy a ver si soy capaz de transmitiros un mensaje que nos ayude a todos, ¿eh? No me has dicho ningún síntoma, simplemente es una persona que viene con una demanda de tipo sexual, ¿no? Claro, yo cuando creo que es muy importante que tengamos en cuenta que lo que os decía antes del equipo. Cuando viene una persona de este tipo, primero vamos a hacer una exploración de la dimensión sexual. Eso significa el estado de salud. Eso significa si esa persona tomamos tomando nota, ¿no? Durante 3 sesiones, que es lo que yo les planteo, vamos a ver durante 3 sesiones qué te está pasando. Todo lo que es la dimensión sexual tiene que ver con las hormonas. Las hormonas tiene, digamos que los neurotransmisores y las hormonas nos van a dar una idea de si es una persona, por ejemplo, joven, si es una persona que toma anticonceptivos, si es una persona mayor, si es una persona que tiene más de 50, que tiene 60. La etapa evolutiva es interesante. El género es interesante. Entonces, vamos a plantear lo que os decía antes sobre masturbación. Vamos a explorar abusos, traumas y valores sexuales del grupo de pertenencia, tanto de origen como el actual. Pero los abusos y traumas, yo no soy partidaria de preguntarlos directamente si ha tenido abusos o ha tenido traumas. Me interesa más que vaya surgiendo, porque si ha habido abusos o traumas sexuales de ese tipo, no me lo van a contar desde el principio. Entonces voy a perder una sesión sin necesidad de perderla. Es decir, voy a intentar hacer lo que os decía antes, una entrevista circular abierta, donde si ha habido abusos o traumas, surgirá y si no, surgirá porque yo voy a estar pendiente de saber si tengo que preguntarlo y cuándo tengo que preguntarlo. Porque en la dinámica, cuando explore la dinámica de la pareja, también me va a llevar a saber si hay una cohesión suficientemente buena del self, si hay una capacidad de agencia suficiente, si hay, fijaros lo que dicen los filósofos ahora, la resistencia íntima, ¿no? Si una persona, en el sentido bueno de la palabra, si una persona es capaz de defender de cuidar su propia identidad o no. Entonces, a medida que yo explore esto, tendré que ver si derivo o no derivo. Habéis visto que pongo derivaciones con interrogación. Es importante que derivemos a las personas, que haya una exploración ginecológica, exploración urológica, que si si tiene que ir a la fisioterapia, se le recomiende. Porque en esas 3 sesiones uno puede ir creando un buen vínculo para que el paciente o la paciente confíe en nosotros. Y honestamente hay que decirles, yo no soy capaz de hacer esto, yo no estoy especializada en esto, y ahí vamos incluso viendo qué implicación tiene esa persona, qué implicación tiene la pareja, y siempre preguntar dónde se sitúa la pareja, dónde va a estar la pareja si iniciamos una terapia. Como antes he dicho, tú has escrito un libro sobre terapia sexual con una mirada relacional y esto fue hace 10 años. Si tú volvieras a escribir hoy ese libro, ¿qué incluirías o qué modificarías? Bueno, yo he estado pensando qué añadiría yo si lo tengo que volver a escribir. Y os he puesto un listado aquí sobre conceptos que creo que son, que en sexualidad tenemos que tocarlos siempre, que es la agresividad, la perspectiva de género, vergüenza, resentimiento y envidia, la perversión y la transgresión, los abusos sexuales y violación, la farmacología relacionada con el sexo, la pornografía, es un tema que os puse a última hora porque es algo que estoy tomando notas desde hace un tiempo y creo que sí que lo incluiría en el libro, y la terapia sexual de pareja. Si queréis, os hago un resumen de cada una para que vayamos viendo, ¿no? A ver, el sexo, el concepto de agresividad me interesa desde siempre, porque el sexo, la palabra agresividad, cuando se utiliza,
hay mucha confusión y siempre pensamos en violencia o pensamos en agresividad como un concepto maldito. Realmente el sexo es un encuentro agresivo, en el sentido de que cada uno busca al otro mediante impulsos y deseos intensos de unión. Ninguno de los dos puede ser pasivo, los dos permiten, dejan. Pensemos en mujeres y hombres, ¿eh? La mujer permite, la mujer o el hombre permite. O sea, no pensemos en la penetración clásica, sino pensemos que en la unión de dos personas, hombres o mujeres, trans, da igual, queer, transgénero, ahora ya solamente mujer y hombre no podemos hablar. Digamos que es una experiencia de unión donde se usa al otro, hay un uso mutuo. A mí este concepto de uso mutuo lo utilizo desde el concepto winnicottiano. O sea, el uso mutuo no es la utilización del otro, es el uso del otro. Usamos su cuerpo, penetramos, agarramos, nos dejamos que nos agarren. Digamos que ese uso mutuo tiene dos fases. La fase dominada por la ilusión, la idealización, fusión, la ilusión de unidad. Pero cuando vienen a nuestra consulta, esa fase digamos, de uso mutuo ya se ha convertido, digamos que siempre pasa, ¿no? En una pareja, que el uso mutuo va creando grietas, va creando vacíos, va creando principio de realidad. Entonces ahí se va insertando el lenguaje pragmático, que está dominado por los patrones relacionales, es decir, ahí ya el deseo, ¿qué domina más? ¿El deseo, que es propio más del adulto, o dominan más las necesidades infantiles, ¿no? Ahí, en esa fase de uso mutuo, cuando ya llega a un momento en que uno no se soporta a otro, es cuando o cuando se bloquea. Normalmente en terapia sexual no es que uno se soporte a otro, rectifico. Cuando vienen a consulta es que uno se ha bloqueado o el otro, o sea, los dos se han bloqueado, y nosotros tenemos que entender de dónde y cómo se ha producido ese bloqueo. O sea, el uso mutuo ha aparecido una grieta también o un vacío y se ha insertado todas las necesidades infantiles. Yo recuerdo que cuando hubo el Congreso Internacional aquí en Madrid, de YAR, vino Muriel Dimen, que habla mucho, el libro este de Sexuality, Intimacy, Power, es maravilloso, yo lo recomiendo. Esta mujer ha fallecido, la verdad que lo sentí muchísimo, y yo di una conferencia la primera vez que hablé sobre la agresividad, y se me acercó y me dijo: tienes que seguir, es una de las mujeres que más ha trabajado en el tema de feminismo y psicoanálisis, y me dice: tienes que seguir profundizando en este tema de la agresividad, nadie se atreve en nuestra profesión a hablar de agresividad. Yo me quedé sorprendida, dije: debo ser muy ingenua, porque yo creo que en el trabajo diario esto es el pan de cada día, ¿vale? Os lo dejo como reflexión. ¿Por qué me interesa la perspectiva de género? Yo creo que la perspectiva de género nos va a ayudar muchísimo a analizar los obstáculos que impiden vivir la intimidad y experimentar el deseo erótico. Porque las excitaciones se viven en el cuerpo, que es el gran depositario de los significados de género. Es decir, nosotros pensamos que el género se pensaba, ya no, se pensaba que se transmite o se hace a través del lenguaje verbal, pero no es así, sino es a través de la intimidad, a través de las identificaciones y contraidentificaciones. Entonces, aunque viene determinado por la cultura el género, pero se crea individualmente. De ahí lo que os hablaba antes de la capacidad de agencia. O sea, nosotros como sujetos podemos incorporar, seamos hombres o mujeres, los mandatos de género de forma activa. Y en terapia tenemos que ver si el paciente, hombre o mujer, porque yo cuando doy clases a mis alumnos digo: oye, en cuanto digo género, los chicos me cerráis las orejas, ya nadie está escuchando. Entonces, estoy hablando de hombres y mujeres, aquí no estoy hablando solo para las mujeres. Entonces, porque los mandatos de género van para uno y para otro, ¿vale? Si nosotros nos ponemos esas gafas moradas, como creo que es Sandra Toribio la que estuvo hablando, lo estuvo dando, porque estuve escuchándola, las gafas moradas yo creo que son fundamentales en terapia sexual, fundamentales. ¿Qué nos aporta la vergüenza, el resentimiento y la envidia? A ver, nosotros tenemos muchos prejuicios
y yo creo que el ser humano está hecho de prejuicios. O sea, yo soy la primera que me sorprendo, por eso los enactments, cuando hay un enactment, normalmente es que ha aparecido algo que digo, uff, ¿cómo he podido decir eso? Sí, ¿sabéis? O sea, el prejuicio nos constituye, estamos formados por eso. Pero hay un prejuicio en terapias sexuales, pensar que la vergüenza, el sentimiento de vergüenza, solamente lo sufren las mujeres, solo lo tienen las mujeres. Porque yo he visto que a medida que la sociedad va avanzando, los hombres ya empiezan a reconocer un poco que también tienen vergüenza en el sexo. Lo empiezan a reconocer un poco en consulta, pero les cuesta mucho. Pero nosotros como terapeutas no podemos tener ese prejuicio. La vergüenza es un sentimiento yo creo que se instala, si no me equivoco, seguro que alguno de vosotros me lo puede confirmar, pero a los 9 meses un bebé ya tiene sentimiento de vergüenza porque nos está señalando los límites de cada uno. Nos pone a prueba nuestro gesto espontáneo, nos pone a prueba nuestro apego. ¿Por qué nosotros tenemos que trabajar en terapia sexual lo que es el avergonzarse? El avergonzarse significa, surge siempre de cuando se ha vivido pues, con mucha desconsideración, cuando ha habido relaciones donde predomina mucho el secreto, la ambigüedad. ¿Qué pasa? Que la vergüenza no se reconoce. Es muy difícil. Esto se ve mucho, por ejemplo, con el maltrato. En terapia sexual aparece mucho el micromaltrato. Es verdad que hay mucha vergüenza. Una persona que sufre maltrato se siente muy avergonzada porque se esconde, se convierte en algo inconsciente y no se detecta, ¿no? Y aparece, junto con el avergonzarse, aparece otro sentimiento que en sexualidad, y los que trabajen con relaciones de pareja se verá también, es el resentimiento. El resentimiento es un sentimiento silente que aparece cuando aparece una situación que lo evoca, pero realmente el resentimiento no lo identifica a la persona, se le olvida, no, es como, no es el enfado este que explota, no, el resentimiento está ahí silente. Y luego la envidia en las parejas es una mezcla entre envidia, celos. Es diferente la envidia que los celos, ¿no? Aquí yo estoy hablando más de envidia, del sentimiento que se instala cuando uno no puede soportar la diferencia con el otro. Eso, por ejemplo, en el orgasmo, en el orgasmo se tiene que trabajar mucho la idealización del orgasmo, es decir, muchas personas que no consiguen el orgasmo idealizan el éxito y sienten mucha envidia porque la otra persona tiene placer y la que padece orgasmo no lo tiene, anorgasmia no lo tiene, ¿no? Vamos a ver. La farmacología, mira, es uno de los temas que a mí me cuesta más porque reconozco que se lo paso directamente al médico especialista en sexología, pero sí que necesitamos estar informados y decirles a nuestros pacientes que hay algunos fármacos que afectan a la respuesta sexual y cuáles son los principales tratamientos existentes para los trastornos sexuales. Ahora, por ejemplo, hay menos consultas por falta de potencia en personas mayores, que antes había más, porque se van más a urología y a la especialidad de urología, y también se tienen más confianza cada vez más en el Viagra. Lo que sí que veo es que los jóvenes están utilizando mucho el Viagra para tener esa potencia de la que os hablaba. Y también estoy viendo una cosa también curiosa, es personas que vienen como consecuencia de haber practicado el sexo tántrico, que el otro día que estuve estudiándome todo lo que es el aguantar sin tener eyaculación. Está teniendo prácticas y está trayendo bastantes consecuencias. ¿Por qué pongo la pornografía? El porno es algo que nuestros pacientes nos cuentan en consulta. Yo no soy ni partidaria, ni sí, ni no, o sea, no me posiciono ni en contra ni a favor. Pero digamos que nuestros pacientes sí nos cuentan perplejos, unos, otros tímidos, otros sin complejo, pero no hay paciente, y no creo que sea porque sea paciente, yo creo que en todas las personas
en algún momento han acudido a la pornografía, porque el porno ha sido un certero reflejo de nuestros deseos y necesidades sexuales a lo largo de la historia, ¿no? Yo creo que no podemos hacernos ahora, digamos, los que sorprendidos de, ¡ay! Ha aparecido la pornografía online. No, lleva toda, vamos, desde siempre. Entonces, tenemos que saber un poco cómo, por ejemplo, si nuestros pacientes trabajan, acuden mucho a la pornografía, no acuden a la pornografía, cómo lo hacen, cómo les afecta. Y al que tenga interés, el libro este de Un Kama Sutra español es un libro compacto, es bastante compacto, pero es interesante a la hora de entender un poco cómo hemos llegado hasta aquí. Ahora, yo creo que también es verdad que ahora los jóvenes tienen ahí está una de las cosas que más nos están preocupando a los sexólogos, todo el tema de lo de la manada. Yo estoy viendo pacientes ya que están teniendo problemas, no han tenido problemas con una manada de 8 personas, pero con 2. Y con violaciones, de 1 han pasado a violaciones con 2. Y yo creo que es preocupante, es la educación a través de la pornografía tan accesible y tan a extremos, tan intensa, a mí me preocupa, la verdad. Se me ha quedado un poco pequeñito este. La terapia sexual, yo creo que trabajamos igual de forma individual que en pareja. Es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Nos gusta trabajar en pareja o no nos gusta? Si no nos gusta mucho, nos apoyamos en un compañero, trabajamos con un coterapeuta, no trabajamos con coterapeuta. Eso también yo creo que depende de cada profesional, no hay un protocolo. ¿Nos acompaña la teoría en estos casos? No nos acompaña mucho, la verdad. Se necesita bastante formación, porque aquí entran en juego 3 campos importantes, que son la propia subjetividad del paciente, el reconocimiento de la subjetividad del otro y el reconocimiento del tercero, o sea, del espacio intersubjetivo que ha ido creando la pareja. Entonces, la terapia sexual con parejas es un trabajo muy bonito, pero realmente es bastante complicado. Yo he ido sacando información de los sistémicos, hasta de los humanistas, realmente todos los que se dedican a familia, a pareja, y lo he ido adaptando un poco a lo que es la terapia sexual. Os he puesto a Ristrom, que en la revista CEIR tiene un artículo bastante interesante sobre la perspectiva relacional en terapia de pareja, pues si alguno lo quiere leer, y tener en cuenta que si yo lo amplío, creo que va a ser bastante, Ricardo, va a ser muy amplio. Es un tema muy amplio. Pues no, quería poner, me falta uno. Es que me lo he saltado. Sí, te lo has saltado ese. Me lo he saltado, porque me he saltado la transgresión y perversión. Dejarme que haga estas dos, que no me funciona el ratón y estoy haciendo, ya decía yo, a ver, la transgresión y la perversión, que me interesa muchísimo, porque precisamente Freud fue el que nos dio, digamos, nos dio la guía, ¿no? Como diciendo consideró que la predisposición a la perversión no era algo raro y especial, sino una condición de la constitución de la sexualidad infantil. Claro, cuando él defendía que la perversión adulta es una persistencia o reaparición de una parte de la sexualidad infantil, sería como una regresión, ¿no? Desde los autores que seguramente los conocéis, de Stoller, Kohut, se empieza a trabajar la perversión como algo que va adquiriendo un significados relacionales, ¿no? Entonces, yo pienso que la perversión lo tenemos que... Vamos a ver, nosotros como terapeutas no podemos trabajar la perversión. Claro, ¿cómo en los manuales, en el Código Penal la perversión no existe como tal, porque la perversión es lo que se está condenando es conductas. Perdona, 5 minutos y pasamos a las preguntas. Venga, ya termino.
Ya termino. Bueno, no podemos confundir, o sea, se condenan conductas delictivas contra la libertad sexual, pero no se está no se está condenando la perversión. Tampoco lo podemos considerar una enfermedad o un trastorno. Tenemos que irnos a la perversión como un concepto antropológico vinculado a la condición humana y a la sexualidad. Yo pienso que toda relación sexual lleva un componente de perversión y podemos afirmar, para que se pueda vivir una sexualidad plena, se necesita no ser inocente en el sentido infantil de quien no quiere saber, no quiere ver. O sea, tenemos que pervertir algo, transgredir algo en nuestras normas interiores para poder acercarnos al otro. Cuando hay una perversión patológica, entonces estamos hablando de abusos sexuales y violación. Este es un tema que, para ampliar, es un tema que trata de cosas muy, muy difíciles, porque realmente nos podemos encontrar con una demanda que vienen ya directamente personas que han sufrido abusos y por el abuso o por la violación concretamente, o puede emerger en la historia clínica cuando la estamos haciendo. Entonces nos vamos a encontrar con dos dificultades importantes. Las personas que son víctimas y han sido víctimas de abusos sexuales en la infancia, y también incluso menos, pero también que han tenido violaciones en la vida adulta, despiertan en el paciente, y a mí ese es un tema que me interesa a nivel técnica, despiertan en el paciente una serie de sentimientos que a veces dificulta trabajar con ellas y que hay que estudiarlo para poder hacer frente a esto. Lo que prima en estas personas es la duda, la incredulidad, y a veces a mí me ha pasado de yo tengo que confiar en lo que me dice, pero también dudo. O sea, es un trabajo muy interesante y que requiere muchísima formación y mucha implicación. Se sufre mucho porque lo que hace la mente cuando hay una violación, un abuso, es bloquear la percepción, bloquear, la persona duda de si ha pasado o no ha pasado. En todas las víctimas que yo he tratado, todas las personas dudan de si había pasado o no había pasado. Por eso yo recomiendo la serie de Creedme, que seguramente alguno la habrá visto. Es una serie, es una casi miniserie, porque son pocos capítulos, pero es una serie que nos ayuda mucho a entender a la víctima de una violación. Y yo creo que con esto hemos terminado con esto, y aquí os pongo las, digamos, las relaciones que lo vais a tener. Ricardo, ahí ya te dejo un poco a ti y pasamos al coloquio. Sí, toda la bibliografía, porque en realidad toda esta charla es por necesidad, por tiempo, es introductoria. Toda esta bibliografía y toda la charla que estamos grabando, luego la colgaremos en el canal de YouTube y en la página web del CEAP, y esto lo anunciaremos también en redes sociales. Pues Charo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Tan ameno todo esto. Te voy a lanzar una pregunta que tenemos aquí de Clara. Clara nos dice: hola a todos y todas. ¿Cómo trabaja el terapeuta con su propia subjetividad en la terapia con los pacientes? Bueno, es buena esa pregunta. A ver, mira, esto aparece mucho. Hay que tener, yo creo que cualquier terapeuta tiene que tener claro el análisis personal y el análisis de sus propios, digamos, limitaciones, ¿no? Porque y sobre todo no tener miedo a lo que podemos considerar la transferencia erótica. O sea, muchas veces, y ahí entra un concepto muy interesante, el de la autorrevelación, cuando un paciente te está contando desde una fantasía sexual o desde una escena o algo de sexualidad, evidentemente a ti te surgen emociones, surgen ideas. No hay que asustarse de eso. O sea, yo siempre creo que no hay que revelarlo. Soy partidaria de no revelar nada personal, porque creo que la neutralidad está en eso, en no revelar nada, pero sí en autorrevelarte las emociones que puedan surgir. Y ahí ser consciente y ser honesta con lo que está pasando, porque eso te va a dar datos también de qué te está transmitiendo el paciente. Si te está transmitiendo algo sádico, te está transmitiendo algo más desde lo masoquista. No sé si le habré contestado, pero en términos generales. Hay una pregunta más de Frauke, que fue compañera nuestra del CEAP, que dice:
que si trabajas con sueños en la terapia y sobre todo los sueños de tipo transferencial sexual. Sí, 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 sí. Además, esos son precisamente los que nos van a dar muchos datos. O sea, no insisto en que me traigan sueños, eso no lo hago de forma activa, pero si me traen un sueño lo considero algo material, lo considero material valioso y se lo hago ver al paciente. Porque a veces, si hay mucha represión, el paciente no me lo va a contar si no es a través del sueño o a través de un cuento, si no, no voy a ser, no va a ser capaz. Si alguien espontáneamente quiere lanzar una pregunta, adelante. María Chesir dice, ¿la sexualidad en la madurez es algo que se le da más relevancia? Sí, si se le da más relevancia a nivel de personal, no de terapeuta, ¿no? Yo lo que sí que veo es que las pacientes, veo pacientes mayores de 60 preocupadas porque quieren, es un dato muy interesante, preocupadas porque sus parejas no cambian, ellas cambian, quieren seguir sintiéndose vivas porque el sexo les da vitalidad y vienen a veces con verdaderos problemas de pareja precisamente porque se encuentran que la pareja habitual no les sigue el ritmo. Hay una pregunta, Charo, que me he saltado antes, perdona, sobre la asexualidad. Pregunta si consideras la asexualidad como una opción más en cuanto a la orientación sexual. Sí, 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 yo lo considero. A ver, eso fue uno de los temas que yo le estuve dando muchas vueltas y la verdad es que la asexualidad, a ver, el placer es inconsciente. Por lo tanto, nadie nos escapamos al placer. ¿Qué significa placer? Cuando hablamos de sexo, ¿qué significa placer? ¿Orgasmo? No, el placer le damos un significado, le damos un sentido. Al sexo le damos, no es algo que nosotros podamos controlar o dominar. Si una persona me dice que es asexual porque no quiere tener sexo, porque no siente nada, seguramente habrá sustituido ese placer que nosotros en nuestro prejuicio tenemos puesto, lo habrá sustituido por otra cosa. Y si esa vida para esa persona le da bienestar, yo sí soy partidaria. O sea, creo que sí. Sí, sí, es como el queer, el transgénero. No, claro, no es lo mismo, nada es lo mismo, pero digamos que tenemos que contar con todo esto para ir trabajando otros aspectos. Hay una pregunta de Asus que dice que en el trabajo con el paciente con un trastorno mental grave, que también tiene sus necesidades sexuales, pero que está tomando medicación antipsicótica, ¿cómo podríamos...? Pues claro, es un paciente al que tú no le puedes quitar el antipsicótico, ¿no? Claro, claro. No, no, uy, esa es la mayor dificultad. Por eso os decía que lo del self es suficientemente cohesionado. O sea, una persona, yo he tenido varias personas así y ha sido una labor más de contención, de información, de luchar con el psiquiatra, por favor, bájale la medicación, súbele la medicación. Si tenían pareja. Al final son personas que han tenido muchas dificultades con la pareja también. O sea, nos encontramos dos dificultades, en la excitación, en la capacidad de disfrute y en la relación de pareja. Sí. Luego también es verdad que los antipsicóticos nuevos, la risperidona, ¿no? La ciprasidona, son un poquito menos incisivos que los antipsicóticos clásicos, ¿no? El haloperidol, el Sí, merengue. pero esa es una demanda muy, muy, muy común, ¿eh? Muy común. O sea, hay que tener un psiquiatra con formación en terapia sexual cerquita, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos, es necesario porque el paciente al cambiarle la medicación ya mejora un poco. Entonces, digamos que si se siente cuidado, al poner medicación nueva,
ese es un momento en el que siente una mejoría y avanza. Después realmente se vuelven a estancar. Esa es la desgracia, que no se ha investigado lo suficiente. Pero lo importante es que vayamos dando salida o podamos ir dando apoyo en estos casos, ¿no? Porque es muy común, o sea, es bastante, para mí, a mí siento a veces mucha pena, ¿no? Pero es necesario atender esas... Hay una pregunta de Bego, dice, si ves que en una pareja hay mucho rencor que impide que se genere deseo y que tengan relaciones sexuales, ¿con qué aproximación intervienes? No, si hay mucho rencor, ni terapia sexual de pareja ni terapia de pareja. Lo que hay que hacer es una terapia individual cada uno para que puedan, y además les explico a cada uno, a los dos a la vez, no uno aparte y a otro, sino los dos a la vez, porque si no, la perversión está servida. O sea, si yo se lo cuento a uno y después a otro, sé que estoy haciendo un mal trabajo. A los dos les tengo que decir que con el resentimiento, que tienen que resolver conflictos personales, saber qué necesidades están pidiéndole que cumpla y que le satisfaga a la otra persona, y eso lo van a hacer con un terapeuta independiente cada uno. Además, independiente, o sea, no el mismo terapeuta, ni yo me quedo con ninguno, ¿eh? O sea, yo ahí reconozco que al principio lo hacía y no, yo prefiero luego que me los vuelvan luego me encargo yo de terapia sexual otra vez, porque lo que me han contado a mí, luego me asocian a mí con quién me quedo. ¿Me quedo con uno o con el otro? ¿Con quién me quedo? ¿Con el favorito? Que es un problema que creo que no me beneficia. Entonces yo tomé esa decisión. Nieves hace una pregunta. Dice, los jóvenes tienen una apertura sexual que ha cambiado mucho con respecto al enfoque tradicional. Quizás el enfoque de perversión ha cambiado mucho. ¿Cómo ha cambiado el enfoque de perversión en terapia? ¿Cuándo consideramos que existe perversión? La perversión no ha cambiado tanto. Es decir, es perversión patológica cuando la persona que te está hablando dice que hay algo que le están haciendo que le hace sufrir. Y ese algo hay que investigarlo. Pervertir para conseguir algo en la sexualidad no significa que sea patológico. Simplemente no hay algo mutuo que está pasando aquí. Y si ese hacer daño es un hacer daño que además perjudica, o sea, porque no estamos hablando, es un daño moral, es un daño, no es un daño, no estamos hablando de un daño simple, estamos hablando de un daño moral. Ahí es cuando hablamos de perversión. Pero nosotros como terapeutas la perversión la tenemos que ver como la condición necesaria en la sexualidad. Es un ejemplo. Yo lo veo más y lo entenderíamos mejor como transgresión. Es decir, una persona que no es capaz, se quejan mucho de que falta de intimidad en una pareja, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no hay intimidad? Muchas veces no hay intimidad porque se creen que se conocen totalmente el uno al otro. Han creado una forma, un hábito de hacer sexo que ya uno hace lo que cree que el otro le va bien porque le fue bien una vez. Entonces, repiten mutuamente los dos lo que les va bien. Pero se han escondido los dos. La intimidad significa exponerse, significa poder exponerse significa la vergüenza. Entonces, para que haya esa intimidad hay que transgredir muchas normas internas, ¿no? Hay que transgredir la vergüenza, hay que transgredir la rigidez, hay que transgredir al miedo, al descontrol. Entonces, hay que hay que transgredirse, es como atravesar. A veces el paciente a mí me entiende cuando digo, no vas a superar la vergüenza, porque la vergüenza viene consustancial, igual que qué mono, estoy viendo un gatito, qué mono. La vergüenza es consustancial, no la vamos a superar, tú vas a seguir con la vergüenza. Es un velo que nos ponemos para sentir la palabra pudor. ¿No os gusta esa palabra pudor tan clásica, ¿no? O sea, yo les digo, la vergüenza es un velo que nosotros necesitamos llevar. Otra cosa es que te pongas una capa de estas para ir a pasar la nieve, ¿no? Entonces hay que atravesar la vergüenza, hay que transgredir tu propio miedo.
pero y hay que atravesar ese túnel y lo empiezan a entender. Yo utilizo mucha metáfora, utilizo mucho lenguaje común y me dejo llevar mucho por la metáfora, asocio mucho en consulta. A lo mejor luego en mi vida diaria no, pero en la consulta sí, la intuición clínica me dice que sí. Hay una pregunta más de Berta que dice, ¿cuál es la dinámica del goce del vergonzoso como modo de respuesta ante la mirada del otro? Se esconde. El vergonzoso se esconde. Y esto es como decía Winnicott, ¿no? Decía Winnicott, ¿cómo era? El niño no quiere ser descubierto, quiere ser encontrado. No, no es eso. O sea, digamos que no quieres, la intimidad es cuando la otra persona te reconoce y te acepta como eres, porque has sido capaz de no esconderte. Cuando te escondes es porque no, es cuando realmente bloqueas la intimidad. No hay más preguntas, pero yo te voy a hacer una, si me dejas. Sí, a ver si puedo contestar. Tú como sexóloga y como psicoanalista y como docente, ¿qué piensas que tiene que saber un psicoanalista de terapia sexual? Pues tiene que saber, vaya preguntita, tiene que saber, vamos a poner toda la bibliografía que se ha puesto ahí, ¿no? Tiene que saber mucho de anatomía, tiene que saber de farmacología, no hacer un doctorado, no hace falta, pero sí saber que existe, aunque luego lo derive, que eso hay que hacerlo. Hay que saber, digamos, el funcionamiento sexual, tiene que saber bastante de feminismo y de psicoanálisis, o sea, que sería género y psicoanálisis. Tiene que saber también mucho sobre los autores con todo lo que aportan nuevo, lo que he estado diciendo ahora. Y no sé si me falta alguna cosa más. Por ejemplo, todo lo de hormonas hay que saberlo, todo lo que es el funcionamiento hormonal. Los tratamientos, sí lo he dicho, y es que me he quedado ahora en blanco, no sé si lo he dicho todo, que no lo he apuntado. Bueno, no, yo deciros a todos que vamos a colgar todo esto con la bibliografía, ¿no? Para que a quien le interese Pero pueda. sobre todo, Ricardo, yo creo que hay que empezar a mirar al paciente como una persona que tiene cuerpo. Ese cuerpo no nos tiene que dar miedo. A mí, yo he visto en la pandemia que hay pacientes que me dicen, ay, qué gusto estoy haciéndolo por internet, porque en la consulta me da más pudor estar de cuerpo a cuerpo, ¿no? Digamos. Dejar de mirar al cuerpo sin miedo, o sea, mirar al cuerpo sin miedo, mejor dicho, porque a veces el psicoanalista se ha centrado, yo lo noté en mi formación, nos centrábamos mucho en la mente, ¿no? En lo que os decía al principio del lenguaje afectivo, ¿no? Dejar de tener miedo a la propia sexualidad significa atreverse a utilizar palabras que a veces parece que sentimos como que nos metemos en la vida del otro, que violentamos. El paciente lo va a entender dependiendo de cómo se lo digas, cómo lo hagas, porque la terapia en sí tiene algo consustancial. Siempre vamos a tener vergüenza, tanto el paciente como el terapeuta, porque un desconocido viene a hablar conmigo, pero yo también voy a escuchar a un desconocido y también le voy a hablar. Entonces, tener en cuenta que la vergüenza va a existir. También tenemos nosotros que superar esa vergüenza. Pues Charo, darte las gracias una vez más. De verdad que ha sido muy interesante tenerte con nosotros aquí hoy. Y cedo la palabra a Miriam, nuestra presidenta, para que despida este seminario. Pues agradecerles a todos su presencia virtual, sobre todo agradecerte, Rosario Castaño, muchísimas gracias por esta contextualización sobre la sexología. Para mí lo que siempre se me hace muy nutritivo son esas pequeñas viñetas, ¿no? que nos dejan entrar en tu consulta. Y escuchar el abordaje relacional sobre la sexualidad humana también yo creo que para todos los que trabajamos con personas es extremadamente interesante. Invitarlos a todos al siguiente evento que lo estaremos publicitando
Y de nuevo agradecerles a todos por su presencia, aunque sea virtual. Gracias, muchas Gracias. gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Miriam. Gracias. Hasta luego. Hasta Chao. luego.